Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Comienza diciendo este versículo, Pablo. Note cómo la epístola se inicia de la forma habitual en la correspondencia epistolar del tiempo del apóstol, con la identificación, cómo no, del remitente. En este caso, mencionando el nombre del autor que se presenta como Pablo. En esta instrucción hay dos elementos, ya que por un lado, la identificación tanto de quien escribe como de los destinatarios, seguido de un segundo con un breve saludo para los receptores. El encabezamiento se encuentra en el Nuevo Testamento, no solo en el Corpus Paulino, sino también en otros escritos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro y en Judas. La instrucción adquiere aquí una forma propia de la correspondencia oficial, lo que es el primer indicativo de que, aunque dirigida a creyentes de una determinada iglesia, es para todos los lectores en cualquier tiempo. Es por eso que es evidente que hay asuntos que están vinculados a los creyentes en Corinto, pero las enseñanzas generales se establecen para todos los creyentes en todos los tiempos, ya que no se trata de un escrito privado, sino de alcance universal para quienes lo puedan leer en cualquier tiempo, a lo largo de la historia de la Iglesia. El remitente se presenta con el nombre griego de Pablo, que también es un nombre romano o latino, conforme al uso habitual de todos sus escritos. También debe de recordarse que el apóstol tiene también el nombre hebreo impuesto por sus padres, que es el de Saúl o Saulo, probablemente dado en recuerdo al primer rey de Israel, que era como el apóstol de la tribu de Benjamín. Este fue el nombre por el que Jesús lo llamó en el camino a Damasco, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 4. Ahora bien, ¿existe alguna razón por la que usa habitualmente como indicativo personal el nombre romano en lugar del hebreo? Tal vez pudiera presentarse algunas posibilidades, como que su ministerio está relacionado con los gentiles, pero cualquier razón que pretenda justificar el uso del nombre no tiene, por otro lado, base bíblica alguna. Sigue diciendo este versículo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Note que junto con el nombre aparece una titulación ministerial, cuando dice apóstol de Cristo Jesús, lo que confiere ya desde el principio el carácter autoritativo de quien escribe desde esa condición. Note que es apóstol por llamamiento divino. En sentido general, el término apóstol se usa para referirse a alguien enviado en una misión. En algunas ocasiones, y en ese sentido de enviado, se designa a quienes eran enviados con una misión eclesial, encomendada. Por ejemplo, así se llama a Epafrodito, como enviado por la iglesia en Filipos con una ofrenda para el apóstol, como señala Filipenses capítulo 2 y versículo 25. Pero en modo específico de ministerio conferido por el don recibido, solo puede considerarse como apóstoles a los 12 del colegio apostólico, incluso Matías, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 26, y Pablo el apóstol
a los gentiles. Solo ellos recibieron el don y solo ellos fueron acreditados con señales específicas de apóstol. Note lo que dice esta segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ese don se dio, entre otras razones, para establecer la base doctrinal sobre la que se sustenta la Iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2 y versículo 20. También está apoyada sobre el único fundamento que es Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 11 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Note que el apóstol lo es de Cristo Jesús, indicando que es enviado y comisionado directamente por el Señor. En otras palabras, mensajero personal de Cristo Jesús, legitimado por él y autorizado para hablar en su nombre. Esto confiere a sus palabras la misma autoridad que si procedieran directamente de Jesús, el Señor y cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 1 y versículo 22. Por tanto, no he de extrañar que Pablo diga que lo que él escribe son mandamientos del Señor. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 37. Y todavía más, como apóstol, él y los otros 12 son el don que Cristo exaltado da a la Iglesia para establecer el fundamento doctrinal. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Note que Pablo es administrador o servidor de recursos de la gracia que le fueron encomendados. Efesios capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y a él le fue declarado por revelación el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 3. Ya que esa posición apostólica le permite contarse entre los otros apóstoles de Jesucristo. Efesios capítulo 3 y versículo 5. La instrucción condiciona ya la lectura de la epístola desde dos presupuestos. El primero, la autoridad del escritor como comisionado por el Señor. Y el segundo, la razón del escrito vinculado con la Iglesia, primariamente la de Corinto y en general cualquier otra. Sigue diciendo este versículo: por la voluntad de Dios. El apostolado lo recibió por voluntad de Dios. Y esto da a entender que no fue Pablo el que escogió dedicarse a ese ministerio, sino que fue Dios que lo llamó a desempeñarlo y por tanto no fue una opción de vida que Dios puso delante de él, sino un mandato que soberanamente le fue impuesto luego de su conversión. Él, Pablo, fue alcanzado por Jesús en el camino de Damasco para salvación, pero el resultado de ella le confiere por voluntad divina el don de apóstol de Cristo Jesús. El apostolado de Pablo no solo procede de Jesucristo, sino que lo es también por voluntad de Dios. Note que es un énfasis especial que manifiesta en alguno de sus escritos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en Colosense, en Efesios y en la segunda carta a Timoteo. Sin embargo, es necesario entender en el contexto de la epístola el alto sentido que se le confiere a la expresión voluntad de Dios, como manifestación de soberanía que hace incuestionable su deseo y realizable todo su determinación. Y es en base a la voluntad de Dios que se opera la elección, como señala Efesios capítulo 1 y versículo 5,
Y de la misma manera fue su voluntad la que hizo posible con la elección de Abraham, la formación de un pueblo que se caracteriza por ser escogido por Dios, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 y versículo 11. La Iglesia y todo el programa para este tiempo no es otra cosa que aquello que se había propuesto en sí mismo, como expresión definitiva de su voluntad. Efesios capítulo 1 y versículo 9. Y esta misma voluntad divina que salva, que crea, que establece las cosas, que gobierna la historia, que determina el futuro y que glorifica al creyente, es la que actuando en relación con Saulo, lo hace llegar a ser lo que es, apóstol de Cristo Jesús. Ese apostolado no depende ni es determinado por voluntad de hombres, sino que es la expresión incuestionable de la voluntad de Dios. Siendo apóstol enviado, debe prestarse atención también a quienes fue enviado. Es por el análisis de la Escritura que el apóstol de los gentiles o el apóstol enviado a los gentiles, lo que equivale a ser el enviado con un ministerio específico para el mundo gentil. Y esa fue la determinación de la voluntad divina. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, aunque como apóstol lo es también para los hijos de Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 15. Es por eso que Pablo era muy consciente de ese llamamiento celestial al apostolado, cuando dice que, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Por otro lado, los demás apóstoles entendían que este era el ministerio que Dios en su voluntad disponía para él, cuando dice que ante por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas capítulo 2 y los versículos 7 al 9. Siendo el apostolado de Pablo una determinación de la voluntad divina, su mensaje escrito tiene la misma autoridad que el resto de la Escritura, como de procedencia e inspiración divina, ya que cada palabra en el escrito original es revelación de Dios y ha sido plenamente soplada por el Espíritu, como así dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. El escrito de esta carta en su totalidad, inspirado plenariamente por Dios, tiene la autoridad divina y ha de ser obedecido y aceptado sin condiciones. El Nuevo Testamento coloca los escritos de Pablo al mismo nivel que los del Antiguo Testamento, como por ejemplo señala la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 15 y 16. Por tanto, todo el contenido de esta epístola es, pues, norma de fe y conducta, formando parte del contenido de nuestra santísima fe. El creyente tiene que aceptar el escrito al mismo nivel que cualquier otro de la Escritura y contender ardientemente
por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas, versículo 3. Sigue diciendo este versículo, y el hermano Timoteo. En la presentación y el saludo une consigo a un colaborador suyo, bien conocido por los corintios, como literalmente se lee Timoteo el hermano. Es posible que fuese uno de los mensajeros enviado a Pablo desde la iglesia para consultarle asuntos urgentes e informarle de la situación que estaban ellos atravesando. También pudiera considerarse como el secretario del apóstol, o incluso algunos hablan de él como el amanuense que escribió la epístola. Pablo lo menciona y trata con una exquisita delicadeza, asociándolo en el saludo, pero no en el contenido del escrito que es únicamente del apóstol. Note lo que Timoteo era, o se convirtió en un colaborador de Pablo de forma especial en relación con la iglesia en Corinto, y el orden sintáctico de la oración excluye totalmente a Timoteo del apostolado, presentándolo como un hermano que estaba con Pablo cuando escribió la epístola. Sigue diciendo este versículo, y a la iglesia de Dios que está en Corinto. Inmediatamente de la identificación del remitente aparece la de los destinatarios, es decir, la iglesia de Dios que está en Corinto. Siendo idéntica la introducción hasta aquí a la de la primera carta a los Corintios, se traslada lo dicho allí en relación con la iglesia en Corinto, destinataria de la epístola. Note que el término iglesia fue de uso común entre los cristianos desde el comienzo del establecimiento de las congregaciones, para diferenciarse de los judíos con sus sinagogas y de los paganos con sus templos y costumbres idolátricas. Siendo esta una palabra tan extensamente usada en el Nuevo Testamento, cabe hacer aquí una síntesis doctrinal de ese concepto para evitar cualquier equívoco, ya que el término iglesia es una palabra tomada del griego para darle un sentido propio. Y esa misma palabra se usa para referirse a la congregación de Israel en el desierto, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 38. Pero téngase en cuenta que la iglesia local no es una parte de un todo superior que la engloba a todas ellas, sino células locales, completas en la que la iglesia se manifiesta y también se expresa. Etimológicamente la palabra iglesia está formada por el prefijo con la preposición que expresa la idea de sacar afuera y el verbo llamar. Unidas ambas adquieren el sentido de llamar afuera. La iglesia, por tanto, son los llamados o convocados fuera. Y ese es el concepto del apóstol Pedro, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. La enseñanza es clara. La iglesia está formada por el pueblo de Dios que ha sido redimido y que Él mismo llamó de las tinieblas para congregarlo en una nueva situación que se llama su luz admirable. Sin ninguna diferencia, el concepto del apóstol Pablo es el mismo, cuando dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Aunque la Biblia no es un libro de definiciones, podemos encontrar en ella los elementos necesarios para dar
una sobre la Iglesia, ya que en primer lugar es un pueblo de formación divina. Como dice la misma palabra de Dios, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 14. En este pueblo de Dios no hay limitación alguna de raza o condición, y en un solo texto se precisa esta actividad divina cuando dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8 y versículo 30. El plan de salvación, a quienes Dios conoce y para los que fija un destino eterno, también Él llama. Aquello que se produce en la eternidad, conocimiento y predestinación, se ejecuta en el tiempo de los hombres, comenzando por el llamamiento a la salvación. Quien llama a los pecadores es el mismo que los conoció y predestinó, es decir, el Padre. En la salvación intervienen siempre las tres personas divinas: el Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu que regenera. De otro modo, el Padre convoca en el tiempo a los que salva, y el llamamiento se hace por medio del Evangelio, como dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. Note que sin el llamamiento del Padre, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito para el que fue hecha, ya que nadie puede ir a Cristo sin el llamamiento del Padre. Y así dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan capítulo 6, versículo 44. El llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia que implica también en él la obra del Espíritu. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. También comprende la iluminación del pecador enteblenecido. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y la convicción de pecado. Juan capítulo 16, los versículos 7 al 11. Por tanto, la dotación de la fe salvífica, que se convertirá en una actividad humana cuando la ejerza depositándola en una acción de entrega en el Salvador. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. A este llamamiento responde el hombre y lo hace por medio de la fe. Con todo, esta operación del Padre no es una coacción, sino una atracción. Aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Note que este llamamiento de Dios es eficaz cuando dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Esto no significa que el Evangelio no tenga un llamamiento universal a todos los hombres, llamándolos a la salvación, ya que el futuro de la Iglesia está bien definido. A quienes el Padre llama y son justificados, se establece para ellos la glorificación. Y la glorificación corresponde al futuro, pero la seguridad de la salvación la da como un hecho ocurrido, ya que es la forma habitual de expresar el futuro profético, mediante un pasado perfecto como hecho ocurrido. El propósito de Dios para los salvos es que sean conformados a la imagen de su Hijo, y esto solo ocurrirá definitivamente en la glorificación. Por tanto, a los que llama y justifica,
también lo glorificará, pudiendo darlo como algo que inexorablemente se va a producir. El Padre encomendó la custodia de lo suyo a Cristo, poniéndolos en su mano para que los resucite a todos en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 40. Por estar en Cristo la glorificación es ya un hecho, como dice, potencia y posesional. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y un día recibirán también cuerpos glorificados, transformados a la semejanza del resucitado Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ya que el poder de Dios está comprometido en la presentación de todos los suyos, delante de Él en su gloria. Efesios capítulo 5 y versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sigue diciendo este versículo, con todos los santos que están en toda Acaya. La epístola va más allá de los creyentes de la iglesia local en Corinto, para alcanzar a todos los santos que están en Acaya, esto es, a los creyentes que estaban en la provincia de ese nombre, ya que Acaya era el nombre de la parte norte del Peloponesco, que incluía a Corinto y a su istmo. Por otro lado, el emperador romano César Augusto dividió el territorio en dos provincias, Macedonia y Acaya. La primera incluía a Ilírico, Epiro y Tesalia, mientras que en la segunda estaban asentadas todas las de la parte meridional de Grecia. Es en ese sentido como se usa mayoritariamente el término en todo el Nuevo Testamento. El que la epístola se dirija a todos ellos junto con los creyentes en Corinto, da el escrito la vinculación con todos los cristianos de aquella zona, y es posible que muchos de ellos hubiesen sido alcanzados para Cristo por la acción de los creyentes en Corinto. Aunque había profundos problemas en la iglesia y eran propios de algunos creyentes que se congregaban allí, el apóstol utiliza para ellos el título de santos. Estos son los fieles que constituyen el nuevo pueblo de Dios, ya que el término santos equivale a apartados, refiriéndose por tanto a los que Dios ha separado o apartado del mundo para Él mismo, que forma la expresión de su pueblo. También son aquellos a quienes Dios ha puesto en el mundo para que le glorifiquen entre los hombres. Los que han sido regenerados espiritualmente, que son capaces de un buen obrar, como testimonio ante el mundo, de modo que no sólo ellos glorifican a Dios, sino que son objeto para que el mismo mundo incrédulo lo haga al ver el estilo de vida de cada uno de ellos, como así nos enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 48. Note que no son impecables. La mejor prueba está en las muchas faltas que había en la iglesia a la que Pablo escribe, y mucho menos perfectos, pero son, sin embargo, propiedad de Dios, apartado de entre los hombres para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por otro lado, el adjetivo calificativo santos comprende a todos los creyentes, ya que no importa en qué tiempo hayan sido salvos, y son santos porque están en Cristo, su lugar de vida espiritual. Lo son también porque han sido unidos a Él
y separados de las tinieblas, trasladándolos al reino del Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Es por eso que los creyentes son santos, porque son el templo de Dios que manifiesta su presencia. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16. También Dios llamó a los creyentes para ser santos. Romanos capítulo 1 versículo 7. Y no solo son llamados para ser santos, sino que son escogidos por Dios, por tanto, santos. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Y voy concluyendo con esto. El que os escucha a vosotros, a mí me escucha, y el que os rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas capítulo 10, versículo 16. El sentido de identidad entre Jesús y aquellos a quienes comisiona con respecto a la voluntad y actividad de Dios es tal que cuando ellos proclaman el Evangelio en nombre de Él, actualizan su presencia. Note que después de la muerte y resurrección de Jesús, el oficio apostólico fue renovado por la comisión personal del Señor resucitado. Y note que el mandato es dar testimonio de Jesús y la resurrección, en total dependencia del Espíritu Santo, como fue revelado en el Pentecostés. Amigo y amiga oyente, la persona que escucha el Evangelio y lo rechaza, no está en sí rechazando a la persona que le anuncia las buenas nuevas de salvación, sino que está rechazando a aquel que lo envió, esto es, a Jesucristo. Amigo y amiga oyente, no rechaces a Jesucristo, pues Él dio su vida en la cruz del Calvario, y lo hizo a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, ahora yo te invito a que tú le aceptes en tu corazón personalmente. Para ello es necesario que ores a Dios. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración cortita y muy sencilla. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me confieso delante de ti que soy una persona pecadora. Consciente o inconscientemente muchas veces te he rechazado, pero ahora no. Ahora te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.